Hola a tothom, bona vesprada i gràcies per la vostra assistència per a rebre aquí en Novelda una vegada més a Mario Amorós, que és llicenciat de periodisme, en història, i sabem que té una extensa obra periodística, que ha publicat diversos llibres en distintes editorials i sobretot ha glossat sobre la figura de Salvador Allende i de Pablo Neruda. Tinc que dir també que tinc que disculpar a la regidora de Cultura perquè no ha pogut per uns motius especials no vindre, però que voldria estar així. I també tenim la sort de tindre entre nosaltres a Marcos Sufarde, que forma part de l'associació Violeta Parra de Madrid i que, segons m'acaba de comentar Mario, va conèixer personalment a Pablo Neruda. Entonces, jo crec que el més important de tot és que, a part de donar la benvinguda a tots, és que ens parli ja tant Mario com Marcos, i jo crec que passem primer en Marcos i que ens parli de Pablo Neruda en si. Vull dir també que jo soc bibliotecari arxiver i el primer que m'he anat quan he vist l'índex, el primer que he anat és a veure els índexs onomàstics, la bibliografia consultada i els fons consultades. Tinc que dir que és un treball exquisit i que se nota que la metodologia de la professió de Mario és sin duda extraordinària. Bona nit a tots i a totes, gràcies per vindre. Gràcies als familiars, als amics de Novelda i als companys també que han vingut d'ASP, alguns d'ells companys de mon pare també, d'ASP. En noviembre presentamos la biografía de Neruda, el príncipe de los poetas, en Madrid primero, después en Santiago de Chile, en una de las casas de Pablo Neruda, en la casa menos conocida porque no se enseña a los turistas, pero una casa muy importante de Neruda. Y después la hemos presentado en Valencia, en la Universidad de Valencia, en Alicante, en Barcelona, y aún quedan algunas presentaciones. Y hoy en Novelda es una presentación sin duda especial. Hablo en castellano porque han venido amigos chilenos y por deferencia a ellos. Como algunos sabéis o habéis oído alguna vez, García Márquez dijo que Neruda fue el mayor poeta del siglo XX, en cualquier lengua. Ahora en abril se conmemoran los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Ya soy el run run de lo que va a haber en Inglaterra y de lo que se preparará en España para recordar tanto a dos gigantes de las letras universales. Yo creo que Neruda está en esa estatura. Es uno de los poetas más leídos del mundo. Por ejemplo, su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada se han vendido más de 3 o 4 millones de ejemplares solo en español. Más traducidos, se lee en todas las lenguas importantes del planeta y más conocidos por la gente común en cualquier país del mundo. Además, los principales críticos literarios del mundo, como un estadounidense de derechas llamado Harold Bloom, reconocen que es sin duda uno de los grandes poetas del siglo XX. Neruda mereció el Premio Nobel de Literatura el año 71, cuando era embajador del gobierno del presidente Salvador Allende en Francia, y fue la culminación a una vida increíble que yo he tratado de contar en 600 páginas. Es la primera biografía histórica y literaria de Neruda que se publica en España. No hay ninguna otra de esta amplitud y tampoco hay tantas. En Chile hay 3 o 4 más. Una vida increíble porque él nace en una ciudad al sur de Santiago de Chile, llamada Parral, en un hogar modesto. Su padre era en aquel momento agricultor, su familia tenía unas pocas tierras en esa zona y su madre era maestra de escuela primaria, que muere a los 2 meses de nacer el pequeño Neftalí Reyes, que así se llamaba Neruda, Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto, y él queda al cuidado de sus abuelos hasta que con 2 años se va a vivir a una ciudad llamada Temuco, más al sur de Chile. Esta es la foto más antigua de Neruda que se conserva. Tenía 2 años y está tomada en Temuco cuando tenía 2 años. El hecho de que fuera Temuco, que es una región bien peculiar de Chile, fue determinante para su vida y para su poesía. Temuco hacía solo 20 años que era parte del Estado chileno. Hasta ese momento era el territorio del pueblo mapuche, el único pueblo indígena de América que no fue conquistado por los españoles. Durante 300 años firmaban tratados de paz con la corona española y nunca lograron someterlos por las armas.
el territorio mapuche era una franja en el territorio español de lo que hoy es Chile. El Estado chileno sí que conquista ese territorio a finales del siglo XIX, y Neruda contaba, cuando era mayor, contaba que su infancia era en un pueblo como los que hemos visto en las películas de vaqueros, en un pueblo como el Far West, una ciudad que nacía con casas de madera, a donde llegaban colonos de Chile y de todas partes del mundo, alemanes, yugoslavos, italianos. Llegaban a esa ciudad de casas de madera donde llovía a mares, llovía muchísimo durante semanas, en otoño, en invierno, y decía que las goteras eran el piano de su infancia. Su familia no tenía piano, pero como entraba el agua y su mamá ponía los cacharros, ese era el piano de la infancia. La lluvia acompañó a Neruda siempre en la escritura. Él decía que para escribir hacía falta el ruido de la lluvia en los tejados. Y en ese lugar, que además tiene otra peculiaridad, aparte de que estaba el pueblo mapuche que vivía en los alrededores de Temuco, en casas en los sectores rurales, tenía una peculiaridad también, que es la naturaleza. Una naturaleza increíble, con unos bosques milenarios muy frondosos, que se conoce como la selva austral. Allí había una cantidad de flora y de fauna que despertaron la curiosidad de ese niño de 7 o 8 años, que entraba con sus amigos del colegio y cogían arañas, cogían insectos, recolectaban todas estas cosas de la naturaleza, y Neruda, ya de mayor, fue capaz de escribir un libro que se titula Los pájaros de Chile, incluso un libro dedicado a las piedras de Chile. La naturaleza está en toda su obra poética. Él decía que nunca se acostaba casi ningún día de su vida sin leer antes o ver un libro de pájaros o de insectos. En ese mundo, él entraba de la mano de su padre. Su padre, don José del Carmen Reyes, era un padre brusco y autoritario, así lo pinta en uno de sus poemas, que no quería que su hijo fuera poeta. Le destruyó cuadernos de poesía. Se conservan más de 100 poemas del Neruda de 15 y 16 años, pero porque su hermana Laura lo salvó de la furia de su padre, que no quería que su hijo fuera poeta, sino que fuera médico, abogado, una de esas profesiones rimbombantes, ¿no? Y para que su hijo fuera un hombre de provecho, lo metía en su tren. En esa época su padre era conductor de trenes de material, y se adentraban en el frío de la madrugada en la selva austral, y él no sabía, su padre, que al llevarle hacia el corazón de la naturaleza de Temuco en la infancia, le estaban introduciendo lo que un gran estudioso chileno, Hernán Loyola, que es el que más ha estudiado la poesía de Neruda, llama el espacio fundacional de la poesía de Neruda. En esa naturaleza, también en el mar próximo de la costa de esa parte de Chile, un mar helado que rompe con furia contra las rocas. Ese es el paisaje de muchos de los poemas de Pablo Neruda. Él fue al colegio allá en Temuco desde los 6 años. Curiosamente, su compañero de pupitre fue luego también un gran poeta que vino a España en la guerra, en el año 38, que fue amigo de Miguel Hernández. Neruda no fue muy buen estudiante. Esas son las notas del colegio, y suspendió casi siempre matemáticas todos los años, seguramente porque no aprendió nunca ni a multiplicar ni a dividir. Además tenía pesadillas de mayor con sus profesores de matemáticas. Se le daban mejor los idiomas, y por eso quiso estudiar para ser profesor de francés. Ese era su proyecto cuando con 17 años llega a Santiago de Chile en tren, y vive en esas pensiones de los estudiantes de provincias, pobres también, alrededor de la Alameda, del Palacio de la Moneda. Allí llegaban miles de estudiantes de provincias que malvivían en pensiones muy precarias. Él vivió en infinidad de pensiones de ese tipo, y llegaba ya siendo un poeta que publicaba, como Neftalí Reyes todavía, casi todos, sus poemas en revistas de provincias, pero ya empezaba su nombre a sonar, y hay un artículo del año 20 en Santiago que habla del joven poeta que llega de Temuco. A partir de octubre del año 20, ese muchacho que tiene ya 16 años asume el nombre poético, el seudónimo de Pablo Neruda. Hay un médico chileno que vive en Alemania que, después de investigar como casi 30 años el origen del seudónimo de Pablo Neruda, dijo que en esta partitura de música de un navarro, de Pablo Sarasate, está el origen del nombre de Pablo Neruda. Aquí aparece Pablo de Sarasate, y esta partitura está dedicada a una violinista que se llama Norman Neruda.
Ahí está el Pablo Neruda, que este médico chileno, y lo explicó en Alicante el año 99, dice que está el origen del nombre de Pablo Neruda. A él se le preguntaron gran cantidad de veces, le preguntaron siempre en las entrevistas los periodistas, ¿de dónde viene el seudónimo de Pablo Neruda? Y él decía, no me acuerdo, o decía que del checo Jan Neruda, o decía otra cosa, ¿no? Y al final de su vida decía incluso que lo había olvidado. Realmente ya no lo sabemos, ¿no? Es difícil que se pueda probar, pero lo que este médico, el doctor Enrique Robertson, investigó durante tanto tiempo es una investigación fascinante sobre todo el mundo nerudiano, y llega a la conclusión de que es en esa partitura por la que a partir de octubre del año 20 Neftalí Reyes firma como Neruda sus poemas. Tiene otros seudónimos para artículos de prensa, pero ese será su nombre, que queda consagrado el año 23 cuando publica su primer libro de poesía, un libro que se llama Crepusculario, que fue muy bien acogido ya en Chile por los estudiosos, por los críticos literarios, y un año después, cuando está a punto de cumplir 20 años, publica ese libro increíble y prodigioso que es 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Realmente la universalidad de ese libro y la sencillez de esos poemas de amor que él escribe sobre todo para dos muchachas, Albertina Azócar, que es esta joven, también estudiante de francés como él en el Instituto Pedagógico en Santiago de Chile, para una muchacha del sur llamada Teresa, de orígenes andaluces, y para dos muchachas más, María Parodi y otra muchacha. Esos 21 poemas es algo prodigioso, ¿no? La sencillez y la ternura juvenil de Neruda, en el que es su libro más conocido, y más leído y más universal. En el año 25 deja los estudios para ser profesor de francés. Su padre se enfada muchísimo y deja de enviarle dinero a Santiago de Chile, y él en cartas que le escribe a su familia, a su hermana, por ejemplo, a su hermana Laura, le dice que solo está comiendo una vez al día y que por favor que le mande algo de dinero y de ropa incluso, ¿no? Es una vida muy precaria. Él vive en aquel momento con varios escritores jóvenes y él era un muchacho triste y retraído cuando llega a Santiago, y poco a poco en la bohemia literaria por la noche esos jóvenes escritores, poetas, se reúnen en bares modestos de Santiago a tomar vino, a hablar de literatura, a hablar de política. Llegaban los ecos de la Revolución Soviética del año 17 también a Chile. Leían a los grandes novelistas rusos del siglo XIX, leían a los autores europeos del momento como Joyce. Y en ese clima Neruda se abre más a las relaciones sociales y deja de ser un muchacho callado, silencioso, triste, y es sin duda el gran poeta de esa generación, que tuvo también luego otros escritores muy, muy buenos, pero solo a escala chilena. En el año 27 lo nombran cónsul. Uno podía pensar que eso es un chollo, pero le nombraron cónsul en el escalafón más bajo y con la precariedad más absoluta, y encima lo mandaron a Birmania, a lo que hoy es Myanmar. Birmania, Rangún, imaginaos un chileno de 20 y pocos años en aquel momento, en la soledad más absoluta, sin nadie que hablara español. Desde allí vive 5 años en Oriente, viaja por China, Japón, le gustó mucho Japón, vivirá también en lo que hoy es Sri Lanka, en lo que hoy es Indonesia, y en una soledad absoluta. Solo conocemos esa etapa de su vida por las cartas que enviaba a sus amigos. Entre otros, incluso amigos a los que aún no conocía personalmente, como Rafael Alberti, a quien escribía a Madrid, para pedirle que le ayudara a publicar en España la obra poética en la que estaba trabajando en aquel momento, que se llama Residencia en la Tierra, y que para los críticos de la literatura es una de las grandes obras de poesía universal, ¿no? Es un libro mítico para los estudiosos de la literatura. Vuelve a Chile en el año 32, lo mandan a Argentina en el año 33 como cónsul también chileno, y allí conoce al que fue uno de los grandes amigos de toda su vida, a Federico García Lorca. Federico llega en barco a Buenos Aires el 12 de octubre del año 33 y es recibido de una manera impactante para Neruda, como una verdadera personalidad de las letras mundiales. Las obras de Federico se estrenaban en aquel momento en Argentina y se habían estrenado en Montevideo, en Uruguay, con un gran éxito, y Neruda ve en ese poeta y dramaturgo andaluz que llega allí y que habla del programa democrático de la Segunda República Española, que habla de un teatro para el pueblo, que habla de la barraca, ve el ejemplo de intelectual comprometido, que aún él no era. Federico fue
uno de los grandes amigos de Neruda, como decía, le impactó muchísimo su personalidad, su alegría, y Neruda lo recordó siempre, lo recordó hasta el final de su vida a ese poeta, a ese hermano, que fue asesinado en agosto del 36. La ambición de Neruda era venir a España como proyección de su carrera literaria, y lo consigue el año 34. Llega a Barcelona como cónsul y rápidamente lo que él quiere es ir a Madrid, donde está Federico, donde está Rafael Alberti, donde llegará poco después Miguel Hernández, donde están los poetas del 27 español y donde está el corazón de la vida literaria de la España republicana. Allí se instala en el barrio de Argüelles. Cuando vayáis a Madrid podéis ver la casa donde vivía Neruda, la Casa de las Flores. Hay una escultura que lo recuerda. Está muy cerca del Corte Inglés de Princesa, en un edificio muy bonito. Allí nace su hija Malva Marina. Neruda solo tuvo una hija. Esta niña, Malva Marina Reyes, esta foto procede del archivo personal de Miguel Hernández. Se conserva en Jaén. Miguel Hernández vivía muy cerca de Neruda, en la calle Vallehermoso, y fueron grandes amigos, y Miguel iba mucho a la casa de Neruda y quería mucho a su hija. La niña nació enferma de hidrocefalia y murió con 9 años en Holanda. En Madrid, Neruda tiene un gran recibimiento como poeta. Se publica en el año 35 Residencia en la Tierra. Le encargan los poetas españoles que dirija una revista legendaria de poesía, Caballo Verde para la Poesía. Solo se publicaron 4 números, pero es una revista muy mítica también para los estudiosos de la literatura. Llega el golpe de Estado militar contra la República. Neruda es cónsul en Madrid. Empieza la guerra civil. Y él, como cónsul, tiene una serie de obligaciones: proteger a la colonia chilena, otorgar visados, pasaportes, y no puede públicamente expresar sus simpatías por el gobierno de la República Española. Lo hace de manera anónima a finales de septiembre del 36, cuando publica en El Mono Azul, que es un periódico que dirige Alberti, en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, publica un poema que está en España en el corazón, que es el libro que él publicará el año 37 en Chile, y después se publicó en España, en el monasterio de Montserrat, un poema llamado Canto a las Madres de los Milicianos Muertos. Es el primer poema de Neruda de poesía comprometida, y es un poema conmovedor donde rinde homenaje a los milicianos que caen defendiendo a la República. Se marcha de Madrid, del Madrid bombardeado por la aviación nazi, por la aviación fascista italiana, por la aviación franquista, viene a Valencia, de Valencia va a Barcelona y sale a Marsella. En París, en el año 37, es uno de los grandes intelectuales del mundo que solidarizan con la República. Vuelve a Chile en el año 37. En el 38 el Frente Popular gana las elecciones en Chile y el nuevo presidente de su país le nombra en el año 39 cónsul especial para la inmigración española. Muere Machado en Francia en enero del 39. Con Machado no tuvo una relación cercana. Se vieron alguna vez, contó Neruda, pero la muerte le impactó mucho, y Neruda escribió varios artículos en aquel momento, en el 39 en Chile, hablando de don Antonio Machado y recordando a ese gran poeta. Neruda tiene la misión personal, lo asume como una gran causa personal, de intentar ayudar a esos decenas de miles de refugiados republicanos que han pasado en ese invierno gélido a Francia, que están en campos de concentración, y se monta la expedición del Winnipeg. El Winnipeg fue un barco que, como otros que fueron a México, llevó a Chile más de 2.000 republicanos en el verano del año 39. No solo fue Neruda, fue el gobierno de la República en el exilio, del presidente don Juan Negrín, y fueron organismos de solidaridad con los refugiados españoles que había en Argentina y Uruguay los que pusieron el dinero para llevar a más de 2.000 refugiados españoles a Chile. Todavía hoy, en Chile, la memoria del Winnipeg es algo prodigioso. No solo porque llegaron grandes intelectuales, 2 de los mejores pintores chilenos del siglo XX, José Balmes y Roser Bru, catalanes, eran niños de 9 años cuando llegaron a Chile, y luego fueron grandes pintores, grandes historiadores, impresores, trabajadores cualificados, gente que con su trabajo ayudaron a un país que sufrió aquel año 39 un terremoto que devastó el sur del país. Y la recepción fue algo impactante. El barco llegó a Valparaíso
el 2 de septiembre del 39. Valparaíso es una ciudad muy bonita, con 42 cerros que llevan los chilenos, 42 montañas, frente al mar, en una bahía impresionante. Y los refugiados españoles contaban la impresión de ver esos cerros con las casas iluminados, y al día siguiente bajar del barco, y la gente que no los conocía los abrazaba, cantaban las canciones de la República, les tiraban flores, y así llegaron a Santiago en tren y los distribuyeron por todo Chile. Hoy la ministra de la Mujer de Chile, que es militante del Partido Comunista de Chile, Claudia Pascual, es nieta de una familia de refugiados republicanos españoles, ¿no? Y todavía, cuando uno va a Chile, se acerca gente que dicen: yo llegué en el Winnipeg, o mi padre llegó en el Winnipeg, o hay unos vínculos muy, muy fuertes. Neruda luego va a México en el año 40, y es un viaje como cónsul general, y eso fue muy importante, porque él, que conocía Asia, que conocía Europa, descubre América a partir de México, un país impresionante, con una herencia de las culturas precolombinas descomunal, y ahí, en esa patria de volcanes y de maíz, con las pirámides aztecas, con todo el legado tan poderoso, él se da cuenta de la unidad americana, de una historia común y de una realidad común. Y lo que él estaba trabajando como un canto general de Chile irá evolucionando. Primero hace un canto general de América, y luego hace el canto general, su gran libro, la obra que a él más le llenaba de orgullo, que le llevó 10 años de trabajo poético, un libro con decenas de miles de versos, que publicará en México en el año 50. Ahí hay partes que, para muchos estudiosos de la literatura, como Alturas de Machu Picchu, por ejemplo, dicen que dentro de 500 años se recordará Alturas de Machu Picchu como El Quijote, o como Romeo y Julieta, o como otras obras de la literatura, ¿no? Vuelve a Chile el año 43, es elegido senador del Partido Comunista en marzo del 45. Él fue elegido senador por el norte de Chile, donde venía el salitre, el famoso salitre chileno, un territorio terrible de una dureza, el pleno desierto de Atacama, y él recorre ese desierto de Atacama con un gran dirigente obrero chileno, don Elías Laferte, presidente del Partido Comunista. Ambos fueron elegidos senadores, y por eso en el canto general hay esos poemas dedicados a los trabajadores de Chile tan bonitos, ¿no? Donde él habla de las camas duras de sus hermanos, dice que la tierra se llama Juan, habla de los mineros también del carbón del sur de Chile, y ahí nace un compromiso hasta el final del poeta con su pueblo. Él entra al Partido Comunista de Chile ese año 45, y formará parte del Partido Comunista hasta el final de su vida. En el año 46 es elegido en Chile un presidente llamado González Videla, con el apoyo del Partido Comunista de Chile, y ese presidente se da la vuelta a la tortilla y empieza a reprimir a los trabajadores, las huelgas de los mineros del carbón, y persigue al Partido Comunista. Neruda, que es senador, habla en el Senado contra la traición de ese presidente, y eso supone que la justicia chilena pida su desafuero, y cuando los tribunales autorizan que pierda el fuero como parlamentario, ordenan la detención, y Neruda se esconde durante un año en casas de amigos y de compañeros en Santiago de Chile y cerca, en Valparaíso también. Vivirá durante un año pasando de casa en casa y escribiendo sus poesías. Muchas familias que lo acogieron esos días, Neruda les regaló los originales del canto general. Hay un coleccionista chileno que los ha logrado reunir después de mucho tiempo, y se han publicado casi todos los originales del canto general de Neruda en una edición facsimilar, con las anotaciones del poeta, con las correcciones, algo verdaderamente prodigioso. Y finalmente, ven que hay que sacar a Neruda de Chile, porque la posibilidad de que sea detenido es grande, la policía lo persigue intensamente. ¿Y a quién se le ocurre el plan para sacarlo de Chile? A un español de los que había llegado en el Winnipeg, un ingeniero llamado Víctor Pey, que acaba de cumplir 100 años, que fue un gran amigo de Salvador Allende. A él piensa en un amigo que vive en el sur de Chile, en la zona de Valdivia, que trabaja allí en unos aserraderos en la cordillera, y le pregunta si cree que con ayuda de gentes de las montañas es posible pasar a un perseguido de Chile a Argentina por la cordillera. Y así idean el plan por el que Neruda, a caballo, en marzo del año 49, sale de Chile
acompañado por 3 o 4 personas, y lleva en el poco equipaje que llevaba los manuscritos del Canto General. Sale a Argentina y aparece en París en abril del año 49. Allí le recibe Picasso, le recibe grandes intelectuales franceses, porque aparece en un congreso de intelectuales comunistas en París y es aclamado por intelectuales de todo el mundo como un gran poeta. Sabían que estaba perseguido y Neruda, de repente, por sorpresa, aparece en ese congreso. Y fue personalmente Pablo Picasso, que fue un gran amigo de Neruda, aquí hay una foto de ellos del año 49, el que se preocupó de que el gobierno francés le diera a Neruda los papeles para vivir en Francia. Incluso lo dejó su estudio para que trabajara en la escritura de sus poemas. Neruda viaja aquel año a la Unión Soviética, recorrerá el mundo como un gran intelectual comunista. Es impresionante, por ejemplo, la acogida que tuvo en Italia cuando llega el año 50, el año 51, sus recitas de poesía en las principales ciudades italianas, la obra que se empieza a traducir al italiano, tuvo una acogida impactante. El gobierno italiano incluso decretó su expulsión del país. Era el principio de la Guerra Fría, él era un reconocido comunista, intentan echarle a Italia, pero los intelectuales italianos de izquierda se movilizan y logran que se pueda quedar, y es entonces cuando va a Capri con Matilde Urrutia, en aquel momento su amante, y viven allí 6 meses hasta que vuelve a Chile. Vuelve a Chile en el año 52 y a partir de ahí ya su vida es mucho más normal. Ya no hay tantos hechos tan increíbles como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la salida de la cordillera, 3 años de exilio. Neruda vivirá a partir del año 55 ya con Matilde Urrutia como su tercera compañera de vida, como su tercera esposa. Viaja mucho por el mundo, cada año prácticamente viene a Europa, viajará hacia el año 57, a Inglaterra y a Estados Unidos en los años 60, a Uruguay, y publica muchos libros de poesía a partir de mediados de los años 50. Cuando Stalin muere, en Santiago de Chile hay un acto de la izquierda chilena de homenaje a Stalin. Hay que situarnos en el mundo de la época. Cuando murió Stalin, los principales gobernantes del mundo presentaron sus condolencias a la Unión Soviética y reconocieron la talla de quien había conducido a la URSS a la victoria contra el nazismo, ¿no? Neruda leyó en ese homenaje a Stalin en un teatro de Santiago de Chile una poesía, casi se desmaya del impacto de aquel acto. En la biografía de Allende di a conocer el discurso de Allende aquel día. Y 3 años después, el Partido Comunista de la Unión Soviética presenta en su 20 Congreso el informe demoledor sobre la acción de gobierno de Stalin, ¿no? Eso tuvo un gran impacto en los intelectuales comunistas del mundo. Neruda no abandona, por supuesto, la causa comunista, pero su poesía sí que cambia en cierta manera. Desaparece un poco el canto utópico a la Unión Soviética y a los países socialistas, y su poesía tiene otro tono a partir de ese momento en obras como Extravagario, que es una obra muy importante del año 57. Publica en el año 60 el primer libro de homenaje a la Revolución Cubana, Canción de Gesta. Escribe en Pravda un artículo sobre Fidel Castro llamado, un gladiador llamado Fidel Castro. En el año 64 publica un libro muy bonito de poesía de 5 tomos, Memorial de Isla Negra, un libro muy autobiográfico, donde hay poemas dedicados a su padre, a su madre adoptiva, la segunda esposa de su padre, que le quiso como un verdadero hijo. En el año 66, la Universidad de Oxford le da el doctorado honoris causa. Es el primer intelectual, el primer poeta latinoamericano que obtiene esa distinción tan importante, y va a Oxford, le ponen todos los atuendos ceremoniales de esa universidad casi milenaria, y eso fue muy importante porque le abre las puertas al reconocimiento del mundo intelectual anglosajón. Neruda en los años 60 ya era uno de los favoritos para obtener el Premio Nobel de Literatura, pero en aquel mundo de la Guerra Fría había campañas de desinformación de organismos vinculados a la CIA, como han demostrado otros historiadores, que inventaban bulos, hacían campañas muy exageradas contra Neruda,
y el Nobel se demoraba cada año. Siempre aparecía su nombre, iban los periodistas a su casa de Isla Negra, no se lo daban y bajaba la expectación. Él no volvió a España más que en algún viaje en barco, por ejemplo, año 67, hizo escala 4 horas en Barcelona y dio un paseo por el barrio gótico, pero no volvió a España después de sus años que acaban con la guerra civil. En el año 70, Allende gana las elecciones en Chile y el gobierno de la Unidad Popular nombra a Neruda embajador en Francia. Viaja en marzo del año 71 y estará casi 2 años como embajador. Bueno, he revisado en Santiago de Chile su documentación como embajador, como cónsul, y es curioso ver como cónsul general firmar acuerdos en México sobre los garbanzos, la importación de maíz a Chile, cuestiones que uno no se imagina con un poeta como Neruda, que coleccionaba mariposas, coleccionaba caracolas, coleccionaba libros, cuestiones muy de estar pegados a tierra, pero que le correspondían pues, su trabajo como cónsul, y como embajador lo mismo, le correspondió negociar la deuda externa con Francia, con Alemania Federal, enviar cartas a personalidades europeas, y fue un buen embajador. Logró que los acreedores europeos retrasaran a Chile las obligaciones del pago de la deuda. Cuando está en París, él ya sufría cáncer de próstata en aquel momento, fue operado sin éxito, y cuando está en París, el 21 de octubre del año 71, le llaman de Estocolmo para decirle que le han dado el Premio Nobel de Literatura. Para él fue una gran alegría, fue seguramente una de las últimas grandes alegrías de su vida. Hubo un gran escritor sueco, Arthur Lundvik, que trabajó mucho porque a Neruda le dieran el Premio Nobel, y la acogida en Chile, que uno ve por la prensa de la época, en España, porque los periódicos, por ejemplo, el ABC, reconoció en los méritos de Neruda, entrevistaron a los grandes poetas españoles de aquel momento y todos decían que Neruda merecía el Premio Nobel, y toda la prensa internacional, New York Times, Le Figaro, todos los periódicos de los principales países reconocieron que merecía el Premio Nobel. En Chile fue una gran noticia. Todas las personalidades, incluso los enemigos políticos de Neruda, le felicitaron. La Iglesia chilena, el Poder Judicial, que era muy reaccionario, todos los periódicos, fue una gran alegría, en Isla Negra, en Temuco, en Santiago, en una población, un barrio pobre de Santiago de Chile llamado Población Pablo Neruda. En todas partes fue una gran alegría ese Premio Nobel de Literatura. Y él viaja a Estocolmo a principios de diciembre del año 71. Allí hacen de traductores de Neruda al sueco un matrimonio aragonés, Paco Uriz y Marina Torres, militantes del PC en Suecia, y ellos acompañaron a Neruda. Me han contado muchas cosas sobre la estancia. Solo hubo un recital de poesía de Neruda en Estocolmo con motivo del Premio Nobel, y fue a invitación de estos emigrantes españoles, ¿no? El actor sueco Max von Sydow leía los poemas de Neruda en sueco y Neruda los leía en español. Y el 10 de diciembre del año 71, el rey Gustavo Adolfo XVI de Suecia le da a Neruda el Premio Nobel en la ceremonia con todos los premiados en Estocolmo. El frac que tenía Neruda ese día se ve hoy en su casa Isla Negra, colgado en un perchero. Y 3 días después, él lee un discurso maravilloso en el edificio de la Bolsa de Estocolmo, que lo podéis encontrar en Internet. El discurso de Estocolmo de Neruda es uno de los discursos más bellos que pueden crearse, donde recuerda primero la salida de Chile a caballo por la cordillera del año 49, habla del sentido de la fraternidad humana, y acaba diciendo que ha llegado a Estocolmo con mi poesía y con mi bandera, y cita aquella frase inmortal de Rimbaud sobre la ardiente paciencia, ¿no? Vuelve a Chile un año después, en noviembre del año 72, después de hacer una escala en Madrid-Barajas, va a Buenos Aires y allí a Santiago de Chile. El gobierno del presidente Allende le rinde un homenaje en el Estadio Nacional a principios de diciembre del año 72, y luego ya el poeta va a su casa de Isla Negra, en la costa central, una casa bellísima, donde él escribe el último libro que vio publicado en vida, un libro llamado Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena,
un libro de denuncia de la agresión del imperialismo contra su país, contra su pueblo. Trabaja en sus memorias en Confieso que he vivido mucho durante aquel año con su secretario, con una persona que debió ser excepcional, llamada Homero Arce, también poeta. Hace un par de discursos públicos por televisión donde él llama a alerta del peligro de una guerra civil en Chile. Él tenía en su memoria siempre, en sus últimos discursos, la tragedia de la República Española, el dolor de esa derrota. Y el último cumpleaños del poeta, el 12 de julio del 73, todos los cumpleaños de Neruda eran unas fiestas tremendas, ¿no? Iban decenas de personas, de amigos, incluso amigos de todo el mundo, de otros países, viajaban a Isla Negra o a la casa de Santiago de la Chascona. Neruda le gustaba mucho disfrazarse, se ponía un gorro cosaco o se pintaba bigotes y le preparaba los tragos y la bebida a sus amigos en Isla Negra. Le encantaban las fiestas. Y ese cumpleaños fue muy triste. Él estaba enfermo, estaba postrado en cama, seguía escribiendo, recibía algunos amigos, pero sin comparación con lo que había sido en años anteriores. Llega el golpe de Estado el 11 de septiembre del año 73. Él está en su casa en Isla Negra y ahí por radio conoce lo que pasa en el país, sabe de la muerte del presidente Allende y su salud física y emocional se desploma. Una semana después, el 19 de septiembre, lo llevan en ambulancia a un hospital de Santiago de Chile, donde muere 4 días después, la noche del 23 de septiembre del año 73. Como sabéis, hay una investigación judicial abierta en Chile, de repente sale mucho en la prensa, aparecen muchas cosas, porque quien fue su último chofer, un hombre modesto llamado Manuel Araya, a quien hemos entrevistado muchísimos periodistas de todo el mundo, él denunció hace 5 años que la dictadura de Pinochet mató a Neruda. Se abrió una investigación judicial en Chile, a partir de una querella presentada por el Partido Comunista. La investigación judicial son ya más de 3.000 páginas. Se exhumaron los restos mortales de Neruda que estaban en Isla Negra y se han estudiado en laboratorios de distintos países. Por ejemplo, en la Universidad de Murcia, este año pasado, encontraron en los restos de Neruda que llevaron allí una bacteria llamada estafilococo dorado, ajena al cáncer de próstata, y que ahora están estudiando cuál sería su origen, ¿no? La hipótesis del asesinato ha tomado fuerza con el paso de los años. En el libro dedico el penúltimo capítulo a explicar los últimos días y las últimas horas de Neruda, con infinidad de testimonios, de documentos, por ejemplo, del Archivo Nacional de Suecia, que un amigo historiador me cedió, y es realmente... todavía hay una gran cantidad de contradicciones y de cosas que están entre interrogantes. Probablemente en un par de meses saldrá en la prensa, escucharéis o leeréis lo que la justicia chilena tenga que decir después de las últimas pruebas científicas. Neruda muere esa noche, un domingo por la noche, en este hospital privado de Santiago de Chile. Al día siguiente llevan su cuerpo en un ataúd gris a su casa de Santiago, La Chascona. Él tenía 3 casas en aquel momento y 2 fueron destruidas por los militares de una manera atroz. Solo Isla Negra fue respetada. Su casa de Santiago la destrozaron todos los cristales, quemaron su biblioteca, la inundaron y allí entraron su féretro y fue velado en un salón por decenas de personas, diplomáticos, periodistas españoles que estaban allá en aquel momento, por ejemplo, intelectuales chilenos que se arriesgaron un poco al llegar a aquella casa, y al día siguiente fue el funeral de Neruda, que es algo verdaderamente impactante, porque imaginaos en un país con una dictadura militar tan terrible que empezaba, centenares, seguramente casi 2.000 personas acompañaron al cortejo fúnebre de la casa de Neruda al cementerio general, donde se le enterró en aquel momento, vigilados por los militares armados con metralletas, y de repente leían versos de Neruda, poemas del canto general, y curiosamente o lamentablemente los poemas de España en el corazón que Neruda escribió el año 37 para condenar a Franco y a Mola, servían en aquel momento para condenar a los militares traidores chilenos. Él fue sepultado ese día, 25 de septiembre del 73, su cuerpo fue trasladado a Isla Negra en el año 92, como él pidió en uno de sus poemas, que quería descansar en esa casa junto al mar,
y ahora estamos esperando lo que la justicia chilena nos diga. Sería terrible pensar que mataron a Neruda, porque él tenía 69 años. Dejó inconclusas, casi acabadas, pero no del todo, sus memorias, y tenía proyectos de libros, estaba preparando sus 70 cumpleaños para el año siguiente en Isla Negra. He leído todas sus cartas del último año de vida, y él, unas semanas antes de morir, invitaba a sus sobrinos a su casa, iba a recibir un equipo de la televisión alemana a finales de septiembre, hablaba con Carmen Balcells, que estaba en Barcelona, su agente literaria, en fin, era un hombre que tenía una salud más o menos controlada, pero el golpe de Estado le suma en una gran depresión y en un sufrimiento físico terrible, ¿no? Y ahora hay que esperar a lo que diga la justicia chilena. Sin duda es uno de los grandes poetas del siglo XX. Él iba a viajar a México, había aceptado viajar a México en un avión especial que el gobierno mexicano mandó a Santiago de Chile, y tenía previsto hacer una declaración en el exilio contra la Junta Militar. Bueno, yo creo que Patricio, que es contemporáneo de una parte de esos hechos, Marcos, nos puede contar la imagen de quien era un joven chileno en aquel tiempo en que Neruda era el gran poeta de su pueblo y del mundo, ¿no? Presenta este maravilloso libro, el cual yo lo recomiendo porque quien incursione en él le va a dar una idea de lo que era el mundo nerudiano, lo que fue esta gran personalidad, este gran personaje, tan entrañable para nuestra historia de Chile y tan entrañable también para toda la humanidad, ¿no? Y decir que en este libro, que se lee muy rápido, porque está muy bien escrito, luego que hay una investigación muy rigurosa que ha hecho Mario, que le hace ser un libro distinto. Lo digo yo porque he leído a más de 30 libros que se han escrito sobre Neruda. Intentos biográficos, análisis de su poesía, sus obras completas que se han editado tanto en Argentina, Losada, y acá en España también se han editado las obras completas bajo la dirección de Hernán Loyola, uno de los grandes especialistas de la obra nerudiana, a quien también tuve la suerte de conocer, porque vino muchas veces a Madrid, y por lo tanto hay todo un bagaje de quien haya incursionado en la obra de Pablo Neruda que se va a encontrar con un libro distinto, diferente, porque ha utilizado fuentes que seguramente no fueron vistas y que eso le da al libro un carácter interesante, de fondo, desde el punto de vista de conocer esta gran personalidad del siglo XX. Por eso yo lo recomiendo. Yo lo primero que hago a quien tenga que hablarle sobre este libro, recomendarle que sí, que vale comprarlo y leerlo, porque eso le va a motivar para seguir viendo la obra ya más del conjunto de lo que hizo Pablo Neruda. Por eso yo creo que es una interesante propuesta que nos hace Mario a través de este libro, para que incursionemos en la vida de Neruda, y además porque Neruda simboliza tantos valores, que son valores universales, valores de la humanidad en su desarrollo histórico, ¿no? Y decir que yo fui parte de esa generación de los años 60, que fuimos testigos tal vez de una de las décadas más ricas de Chile, desde el punto de vista de su desarrollo como país, como nación, y como proyectos políticos, porque en esa década pasaron 3 gobiernos, y yo más bien tuve más conciencia, porque estudiaba, era un chico de 15 años, ya a partir de los años 60, entonces estudiaba pedagogía en una escuela normal de Santiago, y nuestra generación un poco nos estábamos recién situando, ¿no? Y de Neruda sabíamos muy poco, con los años, porque él también en esos años era un perseguido, estuvo ausente en una parte importante de aquellos años que Mario lo ha señalado. Entonces la obra nerudiana la empezamos a conocer después, cuando él vuelve a Chile, a partir de los años 52, por allí, Neruda vuelve a Chile y se radica más en el país, y así ya empezamos nosotros, los que éramos jóvenes, a conocer la poesía de Neruda, a conocer a este gran personaje que estaba muy relacionado con lo que era la intelectualidad chilena de la época, con los escritores, con los poetas. Entonces, a través de eso empezamos a leer, y creo que uno de los libros que
todo joven no debe dejar de leer, que son los 20 poemas de amor y una canción desesperada, porque eran los años del despertar, de cuando uno conoce a una chica y, en fin, empiezan a desarrollar. Las relaciones en aquellos años eran mucho más restrictivas, había muchas prohibiciones. Los colegios, la enseñanza en Chile se daba de manera separada. Entonces, claro, había todo un mundo que para los jóvenes, sobre todo en mi condición de que era un muchacho, tenía mucho desconocimiento. Y Neruda nos enseñó, quien lea atentamente los 20 poemas de amor y una canción desesperada, le va a abrir los ojos sobre muchas cosas que a nosotros en esos tiempos se nos ocultaban. Nunca se decían claramente las cosas cuando recibíamos nuestra enseñanza, en fin, se nos ocultaban muchas cosas. Neruda nos empezó a abrir los ojos. Y yo tal vez, mi primera experiencia de conocer a este personaje fue, él venía llegando de una gira por Europa en los años 64 y había una contienda política que se estaba disputando el gobierno de la nación y estaba toda una campaña muy anticomunista, pero tremendamente. El candidato era Allende, era la tercera candidatura de Salvador Allende, este gran personaje, gran amigo de Neruda. Y entonces en esa campaña era tan terrible lo que se decía, poco menos que los niños se iban a ir todos a la Unión Soviética, que como estaba lo de Cuba también presente, decían que los fusilamientos, y hablaban de muchas cosas tremendamente. A tal punto que la Iglesia Católica, que siempre en Chile mantuvo una actitud, una buena parte de su jerarquía, y de su acción, se empieza a identificar con el proceso de cambios que necesitaba el país, con la reforma agraria. La Iglesia Católica se alineó con una de las candidaturas de la democracia cristiana y sacó una pastoral de los obispos. Una pastoral tan fuerte, tan tremenda que nadie esperaba que hubiese la Iglesia Católica oficialmente, haya salido a participar de la contienda política para definir, en función de ese candidato que era de su simpatía, el desenlace de esa elección, ¿no? Y Neruda, llegando a Chile, porque él era un hombre que estaba muy atento al acontecer político, él no era indiferente, él era muy participativo, entonces él contestó desde un teatro muy emblemático en Chile que se llama el Teatro Caupolicán, contestó la pastoral de los obispos. Entonces, ese teatro se hizo pequeño, se quedó la gente fuera. El teatro tradicional donde se hacen todos los mítines políticos y generalmente lo utiliza la izquierda. Es muy difícil que otras fuerzas lo llenen. Entonces, la única gente que llena ese teatro es la gente de la izquierda, ¿no? Entonces, en esa contesta que hace Neruda a la pastoral de los obispos, fue tan impactante porque se percibió en la sociedad chilena que había una manera de decir, de contestar, como lo hacía Neruda, con profundidad, con sabiduría, con buenos argumentos. Entonces es un poco como que alivió más la cosa, dejó una buena sensación en todo ese mundo que apoyábamos a la candidatura de Salvador Allende. Esa fue la primera vez que nosotros, muchos de mi generación, conocimos al poeta. Y luego porque él tenía una gran cercanía con la juventud. Él siempre se sentía muy, muy cercano a la juventud, no era ajeno a porque él había pasado, y Mario lo dice en su libro, pasó una infancia y pasó una juventud muy pobre, de un muchacho muy, muy modesto, con falto de muchos recursos. Entonces, claro, era un poco la suerte que teníamos muchos de los jóvenes chilenos en aquella época. No teníamos ni siquiera para estudiar, porque si no era porque el Estado daba una educación gratuita, muchos de nosotros no podríamos haber estudiado. Luego tuve otra ocasión, que más de alguna vez se la conté también a Mario, porque tiene que ver con España. Cuando Neruda presentó su primera obra de teatro, que fue Fulgor y muerte de Joaquín Murieta, un bandido que muchas veces se dice que fue mexicano, pero él siempre sostuvo la teoría de que era de origen chileno, que habían ido a California en busca del oro, ¿no? Entonces él hizo una obra de teatro. La verdad es que fue la única obra que hizo porque se dio cuenta que él no era dramaturgo. Entonces en esa oportunidad, cuando se estrenó esa obra, que quien realmente tuvo el mérito de montar esa fue el director de teatro, Pedro Hortus, que tú lo citas también en el libro, que fue quien llevó esta historia, la llevó al teatro, la recreó con música de Sergio Ortega, que el que hizo El Pueblo Unido Jamás Será Vencido,
él hizo la música de la obra de teatro. Y el hecho es que fue una tremenda impresión que causó en la sociedad de que estamos hablando un poquito antes de la última campaña presidencial en la cual fue elegido Salvador Allende. Y resulta de que yo fui invitado porque siempre tuve contacto con los republicanos españoles que habían llegado en el Winnipeg. Y entre ellos fui muy como protegido por una familia de origen valenciano, eran Ballester, Miguel Ballester y José Ballester, que habían llegado en el Winnipeg siendo muy jóvenes y se radicaron en Chile y se casaron con dos hermanas de una misma familia, una familia chilena, y ya hicieron su vida propiamente tal. Cuento la historia de ellos porque Neruda tenía mucha afición cuando organizaba sus cosas en Isla Negra, una de sus casas más emblemáticas, hacía la gran paella. La gran paella que en Chile para nosotros era la paella valenciana. Nunca conocimos la paella, sino que para nosotros paella era la paella valenciana. Entonces, este Pepe Ballester era un experto en hacer esas paellas y hacía para 80, 100 personas en la casa de don Pablo. Entonces, cada vez que don Pablo tenía una fiesta, una cosa y quería que hubiese algo especial como la paella valenciana, llamaba a estos hermanos para que en Isla Negra fueran los maestros de la cocina y que además causaron siempre una gran impresión por lo bien que lo hicieron, ¿no? Eso lo cuento porque tiene que ver con esto que señalaba Mario, el Winnipeg, esta historia, cómo conocimos a los republicanos, cómo fue el aporte que llegó a Chile como un aporte intelectual, de profesional, de oficios diversos que llegaron, eran 2.300 republicanos los que llegaron en el Winnipeg. Entonces, claro, para nosotros conocer, nunca en Chile había habido una emigración tan fuerte, con tanta presencia, ¿no?, como la española que llegó el año 1939 en el Winnipeg. Entonces así conocimos también todo el mundo de los republicanos, de los cuales todos tenían una gran consideración y una gran amistad hacia Pablo Neruda, ¿no? Y luego hay otro momento en que para mí fue de esos momentos que marcan el destino de un joven que está buscando su destino, que está buscando dónde puede hacer algo para contribuir al progreso, para que mejoren las condiciones de nuestro país, que era la gran empresa que nosotros teníamos pendiente en Chile. Entonces, el año 72, en el mes de septiembre, hubo un congreso de la juventud comunista y en general de la juventud chilena. Lo relato porque para mí, a mi modo de ver en la historia de Chile, han habido dos grandes motores del cambio social y político. Uno lo ha hecho la juventud chilena. Allende fue dirigente estudiantil en sus años mozos y por allí pasaron muchos expresidentes de Chile por la Federación de Estudiantes. Generalmente, la gran parte de las luchas políticas, la juventud era uno de esos motores. Y otros motores eran los trabajadores, la clase obrera, los mineros, los campesinos, en fin. Entonces, eran momentos de definición. Entonces, en este congreso, Neruda está ya enfermo, había regresado al país, y nuestra secretaria general, que era Gladys Marín, una gran dirigente, en Chile le llamaron la pasionaria, lo cual es muy, muy ilustrativo de cómo fue esta gran dirigente, le pidió una carta de saludo a este congreso, y después esa carta fue una carta de saludo que hicimos llegar el año 73 al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes que se hizo en Berlín Oriental en ese entonces. Entonces yo quiero leerles dos párrafos porque tienen que ver mucho con esa definición que nos contagió Neruda y está expresado en un trébol de 4 hojas. Todos sabemos la historia del trébol. En Chile el trébol es una plantita muy pequeñita que es muy raro encontrarla, y sobre todo el de 4 hojas, porque este trébol es un trébol de 4 hojas. Yo solamente le voy a ver 2 hojitas del trébol y con eso termino esta intervención. Dice: quiero que esta carta sea un trébol de 4 hojas. Dedico este trébol a la juventud comunista de mi patria y en general a todos los jóvenes, porque la juventud comunista no era solo la juventud, era la juventud socialista, la juventud de Moria Cristiana, con la cual estábamos muy mancomunados en estos propósitos de que Chile cambiara de verdad. Entonces, la primera hoja es
la de la alegría. Los jóvenes deben también aprender a ser jóvenes. Y esto no es tan sencillo. Yo fui un muchacho enlutado, cayó sobre mi vida la tristeza de los pobres pueblos del sur. El grito de la lluvia, la intransigente soledad. Más tarde encontré que la vida, mientras más serios problemas nos propone, mientras más difícil sea el descubrimiento de nuestro camino, cuando más grave sea el sentimiento de la injusticia social, más razones tenemos para sentirnos dignos de nuestra responsabilidad. Así descubrimos el camino de la alegría que comienza con nosotros mismos y luego quiere compartirse y repartirse. Luchamos porque nuestra alegría pueda ser compartida y repartida en toda la tierra. La segunda hoja es la de la conciencia. Partimos desde la conciencia de un mundo deformado por el interés, por la rutina, por la codicia, por la hipocresía. El capitalismo y el imperialismo se cubren con una máscara que dice, entre comillas, mundo libre, y bajo esa máscara se esconden el terror, la represión de clase, la perversidad social. Los jóvenes deben partir de esta conciencia, la de una sociedad que debemos elevar a la dignidad del hombre, a la dignidad suprema del hombre, y esta dignidad no existirá sin la lucha común que la haga realidad. Los jóvenes comunistas tienen el deber de representar esta conciencia, continuar y renovar esta lucha y hacer realidad los más antiguos sueños del hombre. Las otras dos hojas se las dejo para cuando ustedes incursionen en la obra nerudiana, y finalmente decir que nosotros nos enteramos de la muerte de Pablo Neruda estando preso. Muchos jóvenes fuimos víctimas de la represión, de la dictadura que se impuso a partir del 11 de septiembre del 73, y conocimos esta triste noticia en los campos de concentración. Muchas gracias, Marcos, y gracias por tu palabra, tu recorrido muy pormenorizado de la vida de Pablo Neruda. Está claro que ha pesado mucho archivo, has caminado mucho, y bueno, simplemente darte las gracias por estar aquí y bueno, y darte la enhorabuena, imagino, por parte de todos, de este nuevo hijo que tienes, que es el libro. Gracias. ¿Vale? Y gracias a José Luis y al Ayuntamiento, que creo que no lo he dicho al principio, por la invitación No pasa nada, hombre. No. Yo presentar el libro. Muchas gracias por estar aquí, porque esto es, bueno, decir que bueno, los libros están a disposición de quien quiera en la biblioteca pública. O sea, que muchas gracias por venir. Vale.